¿Ya estamos? Buenos días. Por favor, sentaros, por favor. Buenos días. Vamos a seguir esta mañana intensa del Congreso con una presentación que nos hará el doctor Jordi Bruce de actualización en las guías de hepatocarcinoma. Seguro que tendrá muchísimo interés y no hace falta que presente al doctor Jordi Bruce, todos le conocéis, es uno de los máximos expertos mundiales en hepatocarcinoma y por lo tanto será un placer estar con él este rato. Jordi, cuando quieras, por favor. Gracias por la introducción. Perdón por el retraso, pero había unos problemas con la presentación y seré breve, de manera que no os entretendré demasiado. Esto es la presentación, digamos, de lo que ha sido la actualización del documento de consenso que ya publicamos hace unos años en Medicina Clínica y que finalmente se incorporó a la cartera de práctica clínica del Ministerio, de manera que fue un éxito porque da un marco de práctica clínica que sirve para defenderse de actitudes atrabilarias y poder presentar a los enfermos y a las familias la evidencia cuando ellos exigen hacer cosas que a lo mejor no tienen ninguna evidencia. Y el valor de estas guías es que está endorsado por varias sociedades científicas, con lo cual esto le da mucho más valor y reconocimiento, como esta propia, la SERAM, que es la de radiología, SEOM, oncología médica, Sociedad de Trasplante Hepático, y esto RR es la SERVEI, que es la Sociedad de Radiología Intervencionista. De manera que tenemos a todos los participantes y también está soportado por el CIBER, de manera que se combina lo que sería asistencia, evidencia y la investigación hacia dónde debe irse. Y está aceptado ya el manuscrito y supongo que aparecerá en breve. No ha podido coincidir con este evento, pero esta saldrá en Medicina Clínica como ya ocurrió en la anterior versión. Y esto se hizo expresamente para no publicarlo solo en gastroenterología y patología y que se dijera que era una cosa cocinada en casa y solo para los hepatólogos. Estos son los participantes en el documento y lo he puesto al principio para no dejármelo al final, que es una combinación de individuos de las diferentes sociedades y que todos ellos han tenido una actividad relevante en esta enfermedad. Tanto radiólogos, oncólogos, radiólogos intervencionistas, hepatólogos, etc. Y el documento no presentaré en extenso, sino que básicamente afronta los procesos, los eslabones en decisión clínica en estos ámbitos, desde buscar el hepatoma a diagnosticarlo, estadiarlo y tratarlo. Desde el otro documento hasta ahora ha habido pequeños cambios relevantes, se machaca un poco más la información, de manera que se ha consolidado mucha más evidencia, de manera que lo que hay es mucha más solidez en las recomendaciones. Y las recomendaciones se basan en estos aspectos clínicos en evidencia científica y esa es la base racional para orientarse. La evidencia científica se puede graduar, todo el mundo sabe lo que son estudios randomizados y se recomienda en función de lo que sería la clasificación GRADE, que tiene en cuenta si la evidencia es buena, mala o regular y en función de ello y de lo convencido que es el mensaje, la recomendación es fuerte o débil. De manera que en el documento uno puede ver qué es lo que realmente está sólido como una piedra y qué es lo que a lo mejor puede cambiar si sale nueva información o se puede refinar. Pequeñas cosas que se han insistido en la nueva versión, seguimos con los mismos factores de riesgo, se recomienda hacer cribado de cáncer de hígado en los cirróticos de cualquier etiología. Hay siempre la controversia de si en F3, es decir, los virus C, los curados, los no curados, no hay datos, no se puede hacer recomendación, pero todo indica que en este F3 la incidencia es inferior al cutoff que se usa para recomendarlo. Y lo que sí que se remarca, y esto vale la pena que todo el mundo lo retenga, es que curar el virus C es una gran cosa, se celebra, pero no quiere decir que desaparezca el riesgo de cáncer. Y de hecho los pacientes con riesgo, a pesar de que se curen de su virus, deben seguir los programas de cribado hasta que tengamos más información del riesgo, la magnitud del riesgo, y esto es algo que se está elaborando y tanto desde diferentes grupos como dentro de la estructura del CIBER, que muchos participan, para ver esto cómo evoluciona. Esto que se ve es una radiografía de los radiólogos, no se ve nada, pero básicamente es el patrón característico en las radiografías dinámicas con escáner o resonancia cuando se administra contraste. El patrón típico es captación en fase arterial,
asociado al lavado en fase venosa o tardía. Y esto, en población de riesgo, está validado como específico prácticamente al 100% para diagnosticar el hepatocarcinoma sin necesidad de biopsia. Y se vuelve a insistir y se dan todo tipo de citas demostrando que la alfa-fetoproteína no tiene un valor diagnóstico adecuado y por tanto no puede utilizarse porque además aumenta en pacientes con colangiocarcinoma. Si los patrones no se cumplen, se ha de tomar una biopsia. Si se quiere hacer investigación, trials con población seleccionada por la biopsia, entonces es investigación en práctica clínica o patrón clínico, patrón radiográfico específico o biopsia. Y este es un mensaje que se repite y se debe insistir porque hay aún discusión en este respecto. Los radiólogos, recientemente la Asociación Americana de Radiología ha propuesto un sistema que algunos sufriréis por los radiólogos de vuestro hospital, que es el sistema del IRATS y pretende actuar como si fuéramos una casa de apuestas, digamos. En 5 categorías, uno sería seguro benigno, esto es muy fácil, un angioma es benigno, y va aumentando la probabilidad hasta llegar a lo que sería completamente seguros de ser maligno, que básicamente reproduce los criterios que he explicado antes, igual que la categoría 4. El problema de esto es que la política a seguir con un enfermo es la misma si tiene un 20% de probabilidad de que aquello sea un tumor, o si sea un 50%, o si sea un 90%. No se preocupe que solo es un 20%, sirve para apostar, pero no sirve para tomar decisiones. Y esto es lo que hace que este sistema tiene mucho marketing, pero poca utilidad, y quería insistir en esto porque había voluntad en muchos sitios de incorporarlo a las guías. Y las guías recomiendan estadiar, todas las guías, para mi orgullo, recomiendan el modelo BCLC, que no voy a insistir en cómo se desarrolla, pero realmente es un sistema que sirve para hacer un primer orientación y foto de dónde están los pacientes. Y vale la pena recordar, y se recuerdan las guías, que la función hepática no se puede mirar solo por el child, aunque guste mucho tener un número. Este no es definitivo, ni la única cosa que hay que mirar. Y hay Child's As que se trasplantan, Child's As que están impecables, Child's Bs que no están descompensados y, por tanto, es algo útil clínicamente, pero no es inequívoco. Y esto es lo que lleva un poco a discutir el estadiaje BCLC, si en el estadio intermedio o en otro se debe refinar. Esta es la clasificación de Hong Kong, que la he puesto aquí porque no hay ninguna evidencia de que sea realmente clínicamente útil, tal como está, se solapan y no se ha validado exactamente de ninguna manera. Y ahora la propuesta de Hong Kong es reducir los 9 a 5 y hacer todo tipo de argucias. De manera que esto no se recomienda en las guías y tampoco se recomienda como útil un aspecto controvertido que es la subdivisión que propuso Bolondi, jugando un poco con los puntos de Child y con opciones que realmente, si tú quitas los pacientes que ya tienen el hígado deteriorado y se deberían trasplantar, la estratificación del BCLC-B, pensando en la función hepática, no tenía ninguna base porque realmente eran cirróticos candidatos a trasplante en los que el hepatoma era una causa o no de contraindicación en cualquier caso. Y en el tratamiento, en las guías, lo que se hace es insistir que el objetivo del tratamiento no es tener salario, sino básicamente mejorar la supervivencia de los pacientes. De manera que lo que hay que hacer es confrontar lo que es la evidencia contra lo que es una sugerencia de que algo nos parece que puede ir muy bien, pero que se ha de demostrar. Y se ha de evitar, y también se expresa en las guías, y esto es un concepto que vale la pena remarcar cuando uno se maneja en ambientes intervencionistas o en quirúrgicos, en que hay que ir por el beneficio en cuanto a supervivencia y no en la posibilidad o la factibilidad técnica de hacer algo. Todo se puede hacer, pero a lo mejor algo puede ser incluso ilegal o punible. Con objeto de reforzar el concepto de la mejoría de la supervivencia, es que los tratamientos ya no los dividimos en curativos o no curativos, sino que es tratamientos que se ha demostrado eficacia en aumentar la supervivencia, y esto supera un poco las discusiones que hay respecto a las cosas. No se recomienda en las guías ampliar los criterios de trasplante. Hay todo tipo de propuestas de si se deben excluir los pacientes con alfa-fetoproteína elevada, pero esto es un poco controvertido. Hay mucha voluntad de excluir enfermos con hepatoma y no hay tanta voluntad para excluir los de otras categorías.
se sabe que si se expanden los criterios van a ir peor, depende del número de hígados que tengamos, por tanto no hay una norma en cuanto a hasta dónde se pueden expandir, y sigue la controversia del downstaging, que a todo el mundo le gusta mucho hacerlo, pero no se sabe si realmente es algo que es eficaz realmente o beneficia a una gran proporción de pacientes, que en principio la respuesta es que no. En cirugía se insiste en que todo el mundo se puede operar, pero que a lo mejor hay gente que no se beneficia, pacientes que mueren antes de lo que sería sin tratamiento, y está más que validado el concepto de que los que van mejor son los tumores únicos y además que no haya hipertensión portal. Cuando se supera estos condicionantes, la supervivencia es peor. Y esto es lo que lleva a que si vamos a mirar supervivencia y no que lo puedo operar, esto lo puedo sacar o lo puedo embolizar, uno ha de restringir las indicaciones y mirar de ver qué es lo que produce igual o mejor supervivencia sin lesionar. Y esto es la razón por la que no hay ninguna manera de saber aquí qué es la opción que se debe preferir. Todo es individualizado en función de edad, comorbilidades, localización, valores de los pacientes, incluso llegando hasta la quimioembolización. Y se expone esta necesidad de tener la figura general, pero llegar a tomar decisiones individualizadas. Se habla mucho de personalized medicine, pero esto hace años que está en boga desde que los médicos hacen de médicos. Se insiste en los criterios de TACE, de quimioembolización, con lo que se sabe que son óptimos candidatos, diciendo que todo se puede hacer una vez más, pero que hay enfermos que a lo mejor no se benefician, y estos son los perfiles. Tumor restringido al hígado, no hay invasión vascular, no hay diseminación, no hay síntomas, está compensada. ¿Y cuándo se debe parar? No hace falta repetirlo eternamente, sino que se debe parar cuando no se cumplen. Y haciendo esto, desaparece el valor de todos estos scores que se han propuesto para decir si seguir, si no seguir. De hecho, los scores lo que identifican es la población que no se debería haber tratado. Y lo que vale la pena es, cuando ya no es eficaz la quimioembolización, no ir repitiendo para inducir toxicidad sin respuesta, sino pasar a la siguiente opción, que es lo que hay actualmente, es tratamiento sistémico con sorafenib. Y vale la pena remarcar, y lo seguimos remarcando, que el depósito de lipiodol, aunque a los radiólogos les guste mucho decir que refleja necrosis, se ha demostrado ya hace 20 años, 10 y 5 y 3, que esto no es así, de manera que el lipiodol no refleja necrosis. El ganador en tratamiento sistémico sigue siendo el sorafenib. Ahora tendremos un simposium dedicado a qué hay de nuevo con el sorafenib. Básicamente, una de las cosas que hay de nuevo es que nadie ha podido superarlo, y aquí están las listas de trials que han fracasado. El último es la combinación de sorafenib con doxorubicina de Abu Alfa, y estos son trials en primera línea, y aquí hay los trials en segunda línea que también han resultado todos negativos. De manera que en tratamiento sistémico se insiste en que lo único que se sabe es lo que se sabe y lo demás es investigación. Y el problema que hay en investigación es ver cómo manejar tanto el sorafenib y refinar sus beneficios e identificar las poblaciones, quién se beneficia más o quién no. Y lo que sí se sabe es que debe iniciarse a dosis plena y se debe ajustar, que los efectos adversos dermatológicos, como presentó el doctor Arrech hace unos años aquí mismo, se asocia a mejor supervivencia. La dosis baja no se recomienda, y recordar que la progresión a lo mejor no refleja fracaso del tratamiento. Y esto linka con la necesidad de hacer evaluaciones de agentes con tiempo a progresión o pasar a trials de segunda línea en función de criterios que ahora comentaré. Y hay que distinguir entre lo que sería práctica convencional, de tener progresiones a lo mejor irrelevantes, e investigación donde hace falta definir qué es lo que está pasando con la progresión y empezar en un punto común en todos los pacientes, pero también demostramos que el patrón de progresión era relevante. De manera que la progresión relevante que implica mal pronóstico es la detección de tumores fuera del hígado o nueva invasión vascular. ¿Qué importancia tiene esto? Linka con las definiciones de respuesta y progresión. Aquí tienen los métodos en oncología. Hay menos propuestas que propuestas hay en hepatoma. ¿Y esto qué quiere decir? Que la definición de disminución de tamaño, aumento de tamaño, progresión, detección de nuevos nódulos es controvertida. No hay ninguna demostración de que esto sea un subrogado de supervivencia, y por tanto estos criterios todos están en fase de reconsideración, especialmente, por ejemplo, el Modified RECIST, que toma en cuenta la necrosis, como ya se puso en la ISO, pero que en tratamiento sistémico no ha sido bien validado y que requiere mirarse con mucha cautela. Y esto es lo que justifica que agentes que en fase 2 pueden parecer muy atractivos, en fase 3 hayan tenido resultados absolutamente negativos. ¿Qué hemos conseguido en los últimos años? Ordenar, saber dónde estamos, tener un marco común de actuación
Cuando yo estaba en la carrera, prácticamente los enfermos se diagnosticaban antes de morirse, con los síntomas, diagnóstico, progresión y muerte. Se organizó un poco más, mejor selección, mejoró un poco la supervivencia a partir del momento de desarrollar el cáncer, que es mucho antes de la detección clínica, y finalmente aún hemos expandido más. Actualmente se diagnostican cuando no tienen síntomas, progresan, y estamos en el lío de las definiciones de progresión mucho antes de tener síntomas, con lo cual la situación aquí hay que refinarla y hay que procurar nuevas definiciones para poder funcionar. Y esto ha sido la evolución en los últimos años. Los que estén interesados en el cáncer de hígado, me permito esta licencia porque también está endorsado por el CIBER y yo soy el director del CIBER, que ahí está Ilka School de cáncer de hígado para ver hacia dónde va la investigación en cáncer de hígado en los próximos años, y espero que algunos estén interesados. Muchas gracias. Por tiempo y porque es una simple exposición de lo que se ha hecho y que no se va a cambiar, no hacemos preguntas y así pasamos a lo siguiente y no nos expulsan de la sala. Gracias. Yo me desplazo hacia allá.